Will Portugal win the World Cup? Yes. Un pesimista. This is a key. Hoy día vamos a hablar y algo que me pone, o que siempre me pongo a pensar, ¿no? Que sería por qué CR7 no le va bien en los mundiales. ¿Por qué no tiene ese mismo rendimiento como lo tiene Necló, que es un jugador muy determinante, que se destaca en los momentos importantes? Es un jugador que a veces se pone el equipo al hombro y hasta hace ganar bastantes competencias internacionales. No hemos visto que es un jugador que tiene una talla internacional bastante grande, tiene bastante historia, que tiene 5 Champions, tiene 5 balones de oro, tiene 4 botas de oro, 3 de Bets, oro de Bets, si no me corrige. Pero es un jugador que tiene bastantes premios individuales y ni qué decir los colectivos. Y por eso es que eso me surgió esa incógnita. ¿Por qué no tiene ese mismo rendimiento como lo tiene, como se puede decir, en la selección, ¿no? Por eso hoy analizaremos y le contaremos un poco la travesía de CR7 en los mundiales. Iremos viendo cómo le fue en cada mundial y por último daremos una conclusión y tú también me gustaría que participe, ¿no? Pero antes de esto me gustaría que le des like y si le va a gustar el video, si le gustó el video también suscríbanse, que esto me ayudaría mucho y me motivaría bastante a hacer más videos como este, ¿no? Sin más que decir, vamos con el análisis. Bien, antes de hablar sobre el CR7 y su maldición entre comillas en el mundial, hay que hablar de la competición. Un resumen rápido y ver un poco más sobre el mundial, ¿no? Que sabemos que el mundial es el torneo más importante o competición más importante que todo jugador que por lo menos sueña jugarlo. Si tan solo hay países que, como por ejemplo en mi país Perú, que cuando clasificamos al mundial pues hubo un feriado nacional, ¿no? Y se vuelve una fiesta, ¿no? Como hemos vivido en Perú. Y también hay que imaginarnos cuando un país sale campeón del mundo, o sea, ahí vemos la dificultad que se requiere ganar la Copa del Mundo. Ahí podemos también apreciar la gran magnitud de este torneo, donde pocos países pueden presumir en ganarla. Ahí podemos ver un ejemplo como podría ser Messi, como creo que la mayoría dice que es uno de los mejores jugadores de la historia, que le duró años en ganarla. Pero también está el hecho de ver cuánto ha influido el jugador en ganar esta competición. Por ejemplo, Messi pues sí tuvo gran relevancia para ganar esta competición, donde lamentablemente su némesis o su competencia quizás en las redes sociales más, lamentablemente no lo pudo lograr hasta ahora. Se sabe, creo que muchas veces CR7 lo ha dicho en entrevistas, que es el mayor sueño de CR7 ganar esta Copa del Mundo, que es su único objetivo, hasta diría yo, y creo que diríamos todos, ¿no? Para consagrarse como uno de los mejores de la historia. Porque si bien para la opinión popular o la mayoría de analistas de fútbol o que ha visto mucho fútbol, los 10 mejores jugadores del mundo, si hemos visto hay una tabla, la mayoría pues tiene un mundial y si no es así tiene una gran participación en los mundiales, que por cuestiones de suerte o también por la dificultad que no lo pudo ganar, pues no se dio, como es el ejemplo de Johan Cruyff. Llegó a 3 finales del mundo, pero destacó en esos 3 mundiales y todavía llegó a la final. Yo siento que hay mucha gente que no lo pone a CR7 en el top 10 por el simple hecho de no tener una gran participación en los mundiales, en la mejor competición del mundo, aunque para mí yo no estoy de acuerdo, pero hablo de la mayoría de gente, ¿no? Ahora vamos a repasar cada uno de sus mundiales, cómo fue su primera participación hasta la última de Cristiano Ronaldo. Vamos a empezar con la primera participación, que recordemos que se dio en el Mundial 2006, que fue, si se podría decir, creo que hasta ahora, su mejor participación jugando en los mundiales, donde esta Portugal llegó a semifinales, recordemos. Pero en ese entonces recordemos que era un Cristiano Ronaldo como una joven promesa, era un joven Cristiano Ronaldo donde a veces salía del banco de suplentes para jugar, no era un jugador fijo como lo era en ese entonces Figo, que era el capitán de ese entonces, creo que estaba Deco, jugadores ya consagrados que sinceramente iba a ser su último mundial y iba a ser su última oportunidad de llegar a una final o ganar la Copa del Mundo, donde lamentablemente no se dio en este caso, donde recordemos que estaba Zidane, que lo eliminó a esta Portugal, ¿no? Un Zidane intratable en ese mundial, que tampoco ganó el mundial, recordemos, donde esta selección de Portugal quedó cuarto lugar, pero llegó a la instancia semifinales, donde hemos dicho antes su mejor participación, ¿no? Acá todos creo que decíamos en ese entonces que iba a ser un gran comienzo para CR7 en las etapas de mundiales, porque ya su primer mundial y ya llegó a semifinales. Creo que la mayoría de gente decíamos que Cristiano Ronaldo
más adelante llegará a una final del mundo. Pero con el pasar del tiempo toda esta frase se fue diluyendo más y más y más. Ahora pasamos al Mundial de 2010, donde creo que todos estamos de acuerdo que es una de las peores camadas que le tocó a Portugal. No había ninguna estrella en esa plantilla salvo CR7 u otro más, pero los nombres se veía que era una pobre plantilla. Ahí CR7, recordemos que en clubes estaba en el Real Madrid, ya era un jugador consolidado en su club y ya estaba siendo uno de los mejores del mundo, ya está en los podios de balones de oro, ya se veía más en las redes sociales y en los periódicos más a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero que lamentablemente ese nivel no se vio reflejado en la Copa del Mundo. Bueno, también, como decíamos, la plantilla no ayudaba mucho que digamos, donde en ese mundial hizo uno de sus peores registros, fueron muy pobres sus números, donde metió un gol, pero qué gol, o sea, fue un golazo contra Corea, ¿no? En esta fase sí pasó a fase de grupos, donde se enfrentó lamentablemente y por mala suerte, donde le tocó a la mejor España de su historia, donde no tenía nada que hacer y menos con esta Portugal que venía de a menos. Y que recordemos que CR7 hizo uno de sus peores partidos en ese octavo de final, donde casi no tocó el balón, o sea, se fue sin pena ni gloria. Y donde recordemos esa imagen de CR7 escupiendo a la cámara, o sea, fue lo más mítico en el mundial de CR7 en el 2010. Y luego sigue el Mundial 2014, que para mí y creo que para muchos conocedores del fútbol, creo que es uno de los mejores mundiales que le tocó para los sudamericanos, pero que lamentablemente a CR7 no le fue bien del todo. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese Mundial 2014, donde CR7 se puso al hombro al equipo llevándolo al mundial por medio del repechaje contra Suecia, que eso fue un partidazo, pero ya se hacía como una predicción de que esta Portugal también iba a ser un fiasco, que también no tenía una buena plantilla y que digamos que había mucha dependencia de CR7 en esta plantilla del Mundial 2014, ¿no? Durante el proceso del Mundial 2014 fue la peor participación de CR7 en mundiales, donde Portugal se quedó en fase de grupos. Y lamentablemente lo peor es que este era uno de los mejores CR7 en cuanto a nivel futbolístico. Estaba en su prime, pero donde lamentablemente fue al mundial lesionado, ya con un poco de molestias, donde no pudo demostrar su nivel total futbolístico, ¿no? Y bueno, y no pudo hacer nada, y más yéndose al mundial con un solo gol contra Ghana. Luego de 4 años sigue Rusia 2018, año bonito para mí y para todos los peruanos, pero que para CR7 también fue un fracaso, donde para mí se podría decir que es una de sus mejores participaciones en los mundiales para mí, donde recordemos que cuando se dio su debut en el mundial de Rusia fue un partido contra España, dio una gran exhibición CR7, donde él solito se puso al hombro de Portugal marcando un hat-trick, donde todos nos poníamos a pensar que este iba a ser el mundial de CR7, pero que lamentablemente esta frase se fue apagando poco a poco, más que nada su nivel de CR7, donde en fase de grupos terminó en segundo lugar, porque recordemos que CR7 falló un penal contra Irán. Si no fuera por esto hubiera quedado primero del grupo, pero no sucedió así y se enfrentaron a Uruguay, donde ahí tampoco relució bien su nivel CR7, donde casi ni siquiera tocó la pelota, donde no jugó un buen partido, donde fue anulado por Godín y Jiménez, y que al final el protagonismo de este partido se lo terminaría llevando Cavani. Y se fueron en octavos de final, donde un punto aparte de esto es que en cuanto a plantilla no era tan mala como la de 2010, pero tampoco tan buena como la de 2006. Era una plantilla buena y listo, una plantilla media, pero tenía un CR7 que seguía en clubes rompiéndola. Era el actual Balón de Oro en ese entonces, se podría decir que era el mejor jugador del mundo en ese entonces. Yo sentía que esta era el Mundial de CR7 2018 porque tenía una plantilla media buena y con un CR7 intratable, pero no se dieron las cosas lamentablemente. Y luego sigue el último mundial que participó CR7 hasta ahora, que podría ser su último mundial, no se sabe todavía. Creo que se va a dar porque CR7 después de todo, pero recordemos que en ese mundial que hasta CR7 lo daba entender que podría ser su último, donde por ejemplo durante el himno CR7 se puso a llorar, donde ya no daba ese indicio de que este iba a ser su último mundial, su última oportunidad de tener por fin un protagonismo en un mundial, pero que al final dio más pena del todo. Durante este proceso de mundial daba más portada de CR7 por sus polémicas dentro del vestuario, por las peleas del DT, que por sus partidos buenos. En lo que va de la plantilla, pues para mí era muy buena, había grandes jugadores, una de sus mejores plantillas de Portugal, pero que por mala suerte
CR7 no acompañó a estos grandes jugadores de gran nivel, porque recordemos que este CR7 en clubes le fue pésimo en el United. Todo el día estaba en la banca, tenía problemas con el pelado de Ten Hag y que no tenía continuidad en el club, que al final esto le pasó bastante factura en el Mundial, donde en sí Portugal tuvo un buen desempeño en el Mundial, llegando a cuartos de final luego de muchos años, pero que CR7 fue lo contrario, teniendo estadísticas de un solo gol, igual que en el Mundial dio pena, donde fue eliminado con Marruecos casi todo el tiempo estando en la banca CR7 y se fue llorando. Creo que todos vimos esta imagen, ¿no? Y veremos si CR7 tendrá su revancha, ¿no? Si participa en el otro Mundial. Y bien, repasando todo su rendimiento en mundiales, que me acompañaron ahí viendo cada uno de estos mundiales que participó, 5. Yo creo que una de las conclusiones que tengo, uno es por mala suerte. Recordemos que por bastantes años la plantilla no ayudaba, que digamos, y que cuando tuvo una plantilla muy buena, pues le fue hasta el culo, ya que no estaba con continuidad, le pasaron cosas malas y problemas personales, ¿no? El punto 2 podría ser por la historia que conlleva Portugal, que recordemos que no es una selección grande, o sea, nunca lo fue en su historia. Lo dice donde estuvo muchos años sin ir a mundiales, solo estuvo la buena época de Eusebio y la de CR7, que venía con la de Figo también, que con él clasificaron los 5 mundiales seguidos, cosa que no pasaba en Portugal seguidamente. También hay que tener en cuenta lo difícil que es para a una selección ganar el mundial o llevarlo a una final, y que no es fácil, la verdad. Hubo excepciones en este siglo, en los últimos años, como España por su gran camada, y el DT pues era muy excepcional, también los jugadores lo acompañaban. Otro ejemplo actual podría ser Croacia, que estuvo en el podio del mundial pero teniendo un DT muy bueno. O sea, Portugal yo siento que ahora debería tener en cuenta un gran DT, ya que ahora los jugadores ya los tiene en gran nivel, ya no se tiene que preocupar tanto como lo era en años anteriores, y que ahora está este DT Roberto Martínez, que esperemos logre esta hazaña con Portugal, que ya tiene un buen pasado con selecciones en mundiales como Bélgica, que sabiendo que no es una selección grande o potencia, pues lo llevó al podio mundialista. Espero que lo logre con Portugal en este Mundial 2026 que viene, ¿no? Y bien, déjame en los comentarios qué opinas al respecto, o dame otra idea del por qué a CR7 le pasa estas cosas. Ahí podemos debatirlo en los comentarios. Y por cierto, muchas gracias por el apoyo del video anterior, muchísimas gracias, lo leí todos los comentarios y siempre tomaré en cuenta sus comentarios y debatiremos. Y antes de irme, no olvides de seguirme en Instagram, que está en la descripción o en el vínculo del canal. Dicho esto, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.